Buenos días, compañeros. En este sexto programa del Ágora tenemos un programa especial que nos ha cogido por sorpresa, pero que queremos que lo disfrutéis, y es la entrevista a Juan Manuel Fajardo. Historia de Carmona, historia de la política reciente en Carmona, y que tenemos la suerte de tenerlo aquí entre nosotros. Javi, Manuel y Juan, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues nada, vamos a empezar con las preguntas y a ver qué tal sale esto. Al mes de junio del año 2011, cuando el Partido Socialista pues no consigue la mayoría absoluta y finalmente pues gobierna el Partido Popular, se inicia, por así decirlo, la etapa de Juan Ávila como alcalde, que actualmente continúa, ¿no? Ahora se cumplen 10 años, en este mes de junio se van a cumplir 10 años de aquella fecha, 10 años después, ¿no, Juan? A ti te tocó vivir muchísimas mañanas de negociaciones y bueno, y yo creo que es bonito, ahora a todo lo pasado, la historia se dice que hay que verla en perspectiva, y creo que 10 años después es el momento. Y a mí me gustaría que en estos 10 últimos minutos nos contaras cositas también, que nuestros contertulios que te hicieran preguntas sobre aquellos días, ¿no? Mi primera pregunta, Juan, es que ¿cómo fueron esos días de negociaciones con el ahora imputado Viera, ¿no? Al frente del PSOE de Sevilla para el tema de las alcaldías, el gobierno de coalición con Izquierda Unida, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad que nosotros a nivel local sí iniciamos las negociaciones pronto. Estuvimos negociando pues prácticamente hasta las 12, la 1 de la noche del día anterior al pleno con Izquierda Unida. Lo que ocurre fue que no nos pusimos de acuerdo. Es decir, nosotros planteábamos que esa es una variable, luego hay muchas variables, otras variables. Nosotros planteábamos una serie de condiciones a las que ellos no estaban dispuestos a ceder, porque decían que pedíamos más de la cuenta. Entonces nosotros decíamos que no pedíamos más de lo que ellos han pedido en Mairena para quitarle la alcaldía a Casimiro, que fue lo mismo. Vamos a ver, lo normal, si tú tienes 7 concejales y yo tengo 4 y queremos tener 11, pues lo primero, y con menos concejales, lo que ellos pidieron, por ejemplo, en Mairena fue la primera tenencia de alcaldía, ¿no? Es lo mismo que pedimos nosotros. El tema es que, independientemente de eso que se pidió, es que yo también, desde mi inexperiencia en aquel momento negociadora y política, porque para mí fue mi primera experiencia a nivel negociador, a nivel así institucional, no te das cuenta, te das cuenta ya después, porque a nosotros nos llamaron al provincial, tuvieron una reunión en la que nos dijeron que teníamos que apoyar a Izquierda Unida, pero apoyarla incluso sin entrar en el gobierno. Y yo por eso que se estaba jugando antes del cambio de cromos. Entonces yo le contesté precisamente a quien me lo pidió, que no es... ¿Quién te lo pidió, Juan? Me lo pidió un alcalde de un pueblo de la provincia de Sevilla, que estaba en el comité, y que luego fue al comité federal. Que ha habido un corte. Aquí no un alcalde de la provincia de Sevilla. Ahora. Un alcalde de la provincia de Sevilla, que luego que estaba en el comité provincial y que luego fue al comité federal, muy cercano a nosotros, cerca del término municipal de Carmona, y nos dijo que había que hacerlo. Y yo le dije que yo tenía que vivir en Carmona, que yo me había presentado por Carmona y que yo es decir, ahí estábamos todos de acuerdo, incluso la ejecutiva local, de que teníamos que actuar, o bien gobernábamos, pero gobernando desde cierta igualdad, ¿no? Porque claro, luego ahí ha habido entre Izquierda Unida y el PSOE, y Javi lo sabe igual que yo, históricamente en Carmona había una reticencia. Se han entendido los dos, más Izquierda Unida y menos el PSOE, mucho más con el PP que entre nosotros dos, cuando lo normal era entenderse, ¿no? Eso luego ya se fue mejorando, y en el último año que yo estuve de portavoz, a través de la relación personal mía con Encarni Milla, que yo la considero mi amiga también, pues sí es verdad que cambió un poco el tema. Lo que ocurre es que ahí, desde las direcciones y desde antiguos militantes de uno y de otro,
era imposible reconciliar aquello, ¿no? Entonces nosotros las negociaciones en un principio la planteamos, tuvimos una reunión, como digo, presencial, 1 o 2, no recuerdo exactamente, en la alcaldía, todavía estaba Antonio Cano, estaba todavía de alcalde, estuvimos allí, no nos pusimos de acuerdo, y bueno... ¿Exigía Izquierda Unida, Juan? No, Izquierda Unida no, nosotros dijimos, es que lo que nos daba nosotros consideramos insuficiente para el nivel de representación y para el nivel de igualdad que se debe tratar a otra formación política en una negociación. Vamos a ver, si tú quieres ser alcalde, pues evidentemente los que te van a dar el poder te aprietan las tuercas, ¿no? Pero también tú le tienes que dar un sitio. Tú no puedes decir primero lo mío porque es lo que tengo confianza, y si no, no. Es decir, si tú verdaderamente quieres la alcaldía, vale, es decir, a menos que tú sepas, perdona, a menos que tú sepas que a mí me van a decir que yo te vote de todas y que no entre en el gobierno. Ahora, claro, si tú sabes esto, que yo en ese momento desconocía y que luego pude intuir, pues claro, tú negocias de otra manera. Cuando tú negocias a nivel local, negocias distinto de si tú tienes alguna información de a nivel provincial. No sé si me explico. Porque claro, si tú juegas con dos informaciones, local y provincial, y yo juego con la información local, que yo en ese momento solo tenía información local, claro, cuando ya me vino la información provincial, ya comprendí muchas cosas. ¿Qué comprendiste? No comprendimos que a nosotros nos iban a obligar, nos querían obligar a votar sí a la investidura de Izquierda Unida, pero a votar sí sin entrar en el gobierno. Es un apoyo externo. Es decir, a nosotros nos dijeron votáis sí y se acabó. Pero vamos a ver, ¿tú cómo vas a tener un gobierno con 7 concejales y luego 14 en contra? Cuando hemos estado negociando y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿cuánto vas a durar? Aparte de eso, teníamos una presión interna nuestra también de la vieja guardia que no quería darle eso, pero aparte de eso, tal como se resultaron las negociaciones, eso hizo pues que toda la agrupación y que toda la ejecutiva del local nos pusiéramos de acuerdo, porque a nosotros vino la mañana anterior al pleno, como tú sabes, estuvo Viera reunido con nosotros, que convocó a la ejecutiva y al grupo municipal. ¿Cómo fue esa mañana? Y le dijimos, estuvo y nos dijo a grandes rasgos eso, y le dijimos exactamente lo mismo, pero todos a una, que si no habíamos sido capaces de negociar, que no íbamos a apoyar ese tipo, una no negociación, y que a nosotros no se nos obligaba. Así de claro. Primero, porque, bueno, yo personalmente, porque tenía la libertad de elegir, tenía mi trabajo y tenía mi historia, y yo no dependo de la política. Pero bueno, que fue unánime, Incluso luego la comisión ejecutiva nos dio al grupo municipal, a los concejales, la posibilidad de que nosotros decidiéramos, puesto que éramos lo que supuestamente íbamos a sufrir las consecuencias, ¿no? De hecho, salió en prensa que iba a sufrir consecuencias. Sí. No, lo que pasa es que luego ya se metieron en otras historias, ya el secretario general provincial tenía otras historias y ya se despreocupó de nosotros. Se preocupó más por él, ¿no? Y entonces, pues claro, evidentemente nos dio a nosotros la libertad de que decidiéramos a los 4 concejales, que yo tengo que agradecer a mis compañeros, pero claro, nosotros decidimos lo que habíamos decidido todos. Es decir, si yo negocio tú eres representante de un partido, yo soy representante de otro, tenemos una comisión, y si no somos capaces de negociarnos, porque tú lo que nos quieres es poner es decir, tú quieres todo lo que da un rédito político, y a mí me da lo que es menos rédito político, que yo no quiero decir esto que fuera una postura personal de Encarni, era una postura de Izquierda Unida. Sí, que venía de fuera, por así decirlo. Es decir, aquí esto era de fuera, igual que a nosotros nos dijeron que había que decir que sí. No, vamos a ver, vamos a negociar, nosotros dijimos siempre, vamos a negociar a nivel local. Lo que pasa es que las presiones también externas hicieron que no pudiéramos negociar a nivel local. No que no pudiéramos, que podíamos. El tema es que
como nosotros ya dijimos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver, ya te digo, estuvimos hasta a las 12, hasta las 12 de la noche para allá del día anterior, estábamos nosotros hablando por pregunta, teléfono. Juan, y ahora abro ya para que Manuel y Javi hagan las preguntas pertinentes. Mi pregunta sería, si no hubieran intervenido las comisiones provinciales, las direcciones provinciales de ambos partidos, ¿hubiera llegado al acuerdo? Yo no lo sé, yo creo que sí. Habría que tener... había un problema ahí había un problema, no sé cómo decírtelo, un problema de anquilosamiento de relaciones. Lo que yo decía antes, que Izquierda Unida llevaba tiempo teniendo mejor relación con el PP que con el PSOE. Y además, yo no sé por qué se establecía la idea de que en Carmona las dos formaciones disputábamos por el mismo espacio político, por el mismo número de concejales. Pero eso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y no sé si podría haber habido acuerdo o no. Yo, desde luego, si tengo en cuenta la primera reunión, si la primera reunión que nosotros tuvimos, o la primera y la segunda, que nosotros tuvimos, que fueron las dos reuniones presenciales, luego ya no nos volvimos a reunir más, luego ya fue todo por teléfono, fue telefónico. Hubiésemos tenido el talante para negociar los dos partidos, nos pondríamos de acuerdo, pero yo no estoy muy seguro si, lo digo así, si en aquel momento Izquierda Unida, o porque lo sabía, o por otro motivo, o por las presiones, o por lo que lo habían dicho, o por el cambio de cromo a nivel provincial o no, quería de verdad gobernar con el PSOE. Javi. Estaba aquí bicheando ese 2011 que fue muy interesante políticamente en el periodo que estuvo Juan, ¿no? Y está claro que habría un montón de cosas que le preguntaría yo a Juan, ¿no? Pero... Me las puedes preguntar, pero algunas no te las voy a contestar aquí en el programa. Es cierto. A nivel que no, cuando quiera quedamos, tomamos una cerveza y yo te cuento lo que sea, pero otras cosas y no. Y por supuesto que digo que en aquella época, obviamente, yo en el año 2011, yo me acuerdo de que estuve muy implicado. Yo creo que fue la vez que más me impliqué en la campaña electoral, en ese año de Incógnita, que yo estuve ahí muy implicado en esa campaña, ¿no? Y está claro que fue una decisión, yo creo, dentro de Izquierda Unida fue una decisión grande. El hecho de a lo mejor no haber sabido interpretar correctamente lo que ha comentado Juan Fajardo y tal, ¿no? Había habido unos años de gobernanza de Izquierda Unida en Carmona y yo creo que había dolor por parte de la agrupación socialista, por supuesto, de haber perdido parte de su electorado en beneficio de Sebastián en su momento, ¿no? En Izquierda Unida. Y por parte de Izquierda Unida yo creo que también había, ¿no? Como un crecimiento o un pensamiento de que nosotros deberíamos, ¿no? Solo había una opción, ¿no? Que podía ser solamente Izquierda Unida, la alcaldía, y podía ser tomada y tal. Entonces yo creo que se sumaron ambas cosas, ¿no? Esa complicación en las relaciones de dos grupos, de dos partidos de izquierda. Javi, pero que eso no se discutió nunca, es decir, que siempre se discutía que la alcaldía era de Izquierda Unida, ¿eh? Esa era la primera premisa. Sí, que digo que... La segunda premisa, que te la voy a decir, es que el primer teniente fuera de alcalde era yo, que además lo pedí yo, y me dijeron que no. Sí. Eso fue lo primero. Lo segundo me dijeron que no. Y ya te digo otra, y ya no de más detalles, y pedí y para llevar cultura, y me dijeron que tampoco. Eso era una para una persona de confianza y lo otro para otro. Digo, bueno, pues entonces, ¿qué estamos hablando? Si vosotros, no sé si eran 2 o 3 concejales, Mairena, os han dado la primera tenencia de alcaldía. Pero claro, cuando tú conoces unos datos y yo no, pues ahí los tienes. Pero quiero decir de que es verdad que yo creo que ahí, por parte de Izquierda Unida, a lo mejor en su momento y tal, se pecó de eso, ¿no? De no ser lo suficientemente generoso o de no interpretar de una manera correcta, adecuada,
a lo mejor las circunstancias y venir con un, vamos a decirlo así, con un bagaje anterior. Sí. Claro, era un bagaje anterior de 13 concejales, de cierta manera. Entonces era, vamos a decirlo así, estaba muy subido, ¿no? El ánimo, ¿no? Dentro de la agrupación. Perdona, Javi, que nosotros habíamos pasado de 10 a 4, ¿eh? Sí, que digo que quizás fue la combinación de ambas cosas. De 13 a 5 y de 10 a 4. Es que fueron dos pero que fue también la circunstancia del hecho de bajar tanto por parte del PSOE y a lo mejor en un momento determinado esa pequeña trifulca entre los dos partidos de izquierda pasó factura en las negociaciones de hacer pensar, ¿no?, que esto no se podía dar. Pero vamos, que quiero decir que esto es... Pero ahí entra perdona, Javi, pero ahí entra la dinámica también y la variable de cambio de cromo. Yo, por ejemplo, que era una variable a la que yo no estaba dispuesto a entrar. Y además yo personalmente no. Pero que digo que a lo mejor tú personalmente no estabas dispuesto a entrar en ese momento, pero eso no significaba que el PSOE no hubiera practicado esto mismo del cambio de cromo. Lo había hecho siempre. No el PSOE. El PSOE, Izquierda Unida y el PP lo llevan practicando después de cada elecciones locales, ¿eh? Es cierto. Lo que quiero decir es que al fin de cuentas es el juego de la provincia. El juego de la política y cómo se había comportado la política. Yo creo que hasta entonces, como se había comportado la política a nivel comarcal, sobre todo en los Alcores, había sido siempre mucho este juego, ¿no? De apoyarse mutuamente, de devolverse el favor en otros sitios. Entonces, yo creo que ahí es donde llegó a su punto de eclosión y se demostró, obviamente, de que en un momento determinado, pues, una agrupación local podía contradecir las directrices provinciales, las directrices de la dirección provincial. Entendemos ahora lo importante para un político estar como presidente provincial en un partido. Sí, lo que pasa es que si luego no te echan cuenta también, ¿verdad? Bueno, pero tú sabes... Perdona. Sí, pero tú sabes las consecuencias... Pero tú conoces... Sí, tuvo muchos problemas, claro. Es que este hombre tuvo muchos problemas, claro. Tú conoces perfectamente las consecuencias de desacato provincial a la dirección. Las conoces de primera mano. Amenaza de expulsión. A nosotros no... Bueno, ese mismo día... racismo más absoluto, que todavía aún peor, ¿no? Ese mismo día, después de eso, llamaron al secretario general de aquí y le dijeron que quería la dimisión del secretario general en su mesa inmediatamente y que a nosotros nos iba a expulsar del partido. Bueno, luego... Todo muy democrático, Juan? Luego dijimos, dijimos, pues vale, pues ni una ni otra ni cosa, ¿no? Y cuando ya luego ya empezaron a ver otras historias, yo ya no volví a hablar con él, porque yo la otra vez que lo vi fue ya en un tema ya provincial y ya iba ya en un comité provincial y ya la cosa estaba chunga porque fue a la última que fue. Y yo con quien me relacionaba era con el secretario de organización y desde primera hora nos dijo, que estuviéramos tranquilos, que no iba a haber ningún tipo de cuestiones y demás, y que como diciendo, este cromo no lo hemos cambiado, pero ¿qué le vamos a hacer? El rebote y demás. Y yo sobre todo vi eso, que igual hubiese sido para una Carmona de izquierda mejor la no intervención provincial en ese tipo de negociaciones. Manuel. Igual sí o igual no, ¿eh? Porque Manuel, quiero hacerle la pregunta. Una pregunta nomás. Personas que eran irreconciliables completamente. No era nuestro caso, ¿eh? Has entrado en un debate muy interesante porque tú estabas dentro y es que pensaba que había hecho la pregunta. Dispara. No pasa nada. Digo que le voy a hacer una pregunta y tal porque no es mi intención tampoco molestar, por supuesto, a mi compañero Juan. No, a mí no me va a molestar. No hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Que va. Pero que mi pregunta va en una única dirección y tal, en el fondo, para que tú la valores a nivel personal y tal. Digo que si siendo una persona que pertenece a un partido de izquierda, es duro al final tener que tomar la decisión de que por tu voto, en un momento determinado, en un pleno como local, de que esa decisión vaya a llevar, o la consecuencia final de esa decisión, de ese voto, de ese voto final y tal, vaya a llevar a la alcaldía a un partido de otra ideología como era un partido del PP y tal. Digo, cuesta mucho al final dentro de un grupo político y una persona como tú, que estuviste muy implicado, que no quiere decir, un político te lo tomaste muy en serio en su momento, que digo, cuesta mucho tomar ese tipo de decisiones, o sea, hacer de tripas corazón, que tan dado es
el Partido Socialista hacerlo, que digo que no es que sea nada nuevo, sino que esta facilidad que tiene el Partido Socialista en votar o con su voto permitir que grupos de la derecha pues lleguen al final a gobiernos, ¿no? Que era el tema, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo personalmente me hubiese encantado a mí personalmente haber llegado a un acuerdo, y a lo que me está diciendo hacer de tripas corazón, lo único que me movió a mí bueno, yo en primer lugar, como yo no fui candidato, yo iba de número 2, pues yo inmediatamente dije que yo no iba a ser candidato a la alcaldía. Bueno, ahí tú ya sabes que normalmente en el pleno de constitución del ayuntamiento, pues cada formación a su número 1. Sí, claro. Nosotros el número 1 se había ido, yo había pasado a ser el número 1, pero como yo no fui candidato, yo dije que fue decisión personal mía, digo, yo no voy a ser candidato. Y mis compañeros me apoyaron y dijeron, el PSOE no va a presentar candidato a la alcaldía. Sí, sí. Ahí fue ya cuando se montó entonces la posibilidad de los 11 a 10, o de los 7, 4, 11. Sí, sí. Y luego la abstención que nosotros tuvimos, yo te voy a decir una cosa, a mí lo único que me movió a la abstención fue esa falta de... yo haberme sentido engañado en esa negociación. Y yo te voy a decir una cosa, yo salí del pleno y me abracé a una compañera y a mi mujer que me estaba esperando y yo salí llorando. Yo no sé si te contesta eso y todavía diciéndolo me emociono, ¿no? Porque a mí en parte contesta, yo creo. A mí me costó muchísimo hacer alcalde no a Juan, no a Juan como persona, a un representante de una formación política en aquel momento tan alejada, bueno, en aquel momento y en mucho aspecto todo, de lo que son mis sentimientos políticos, de lo que es mi concepción de la sociedad. Pero es que hay cosas que cuando las tienes que hacer aunque no te gusten. Sí, y si tú ya sabes que encima te empiezan a presionar porque te dicen, va a hacer esto porque lo hago yo, pues ahora dices, pues ahora no lo hago porque tú me lo dices, entre otras cosas, ¿no? Y se junta el hambre y las ganas. Y se junta el hambre y las ganas de comer, se junta que te hacen presiones, se junta que te quieren obligar, se junta que el otro, que te estoy hablando de la percepción que yo tuve, se junta que el otro te quiere presionar por otro lado y tú llega un momento que dices, vale, que no me presiona, que voy a hacer lo que yo crea que tenga que hacer. Que en ese momento creímos y que y yo te voy a decir una cosa, yo no porque fuera un visionario, pero yo sabía y en las reuniones se habló de que podía hacer el principio del PP de Carmona y de más de un gobierno de Carmona. Sí. Pero bueno, yo no tenía 7 concejales, ¿eh? Sí, claro. Yo tenía 4. Sí. Nosotros éramos 4. Sí, era ahí la tercera fuerza, ¿verdad? Quien tenía Izquierda Unida, quien tenía 7 concejales de Izquierda Unida. Era la formación, que no estoy personalizando, no quiero que se personalicen en Carni y demás. En Carni, ahí había otros personajes de Izquierda Unida, en la sombra y no tanto en la sombra, que tú conoces mejor que yo, igual que yo conozco a los míos, ¿no? que mandaban a otros a mover los hilos. Lo que pasa que, yo te voy a decir una cosa, nosotros hasta cierto punto nos sentimos libres para una negociación, aunque luego es verdad que recibíamos las directrices también de alguna parte del provincial, de alguna parte de otro, que te decían pide esto, pide lo otro, o pide esto ya para que decir que se acabó, ¿no? Sí. Pide ya lo imposible y ya no enredamos más, pero incluso en la tarde anterior piden lo imposible, no enredas más, y eran las 12:30 de la noche y estabas hablando por teléfono, con lo cual sí, nosotros sí teníamos, yo por lo menos tenía una voluntad de ponernos de acuerdo. Y además salvar los muebles también un poquito con la dirección provincial, ¿no? Que quería que le diéramos el apoyo, pero yo quería darle el apoyo, pero gobernar. Y gobernar desde un plano de igualdad. Cuando a ti no te dan eso y cuando te dicen, no, tú me vas a apoyar de todas, dices, pues no te apoyo de todas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, y digo además que lo hicimos la comisión ejecutiva local, y lo hicimos el grupo municipal, y lo hicimos todo por unanimidad, que no, incluso dándonos a nosotros luego lo otro, que no fue mérito, porque nosotros íbamos a sufrir las consecuencias y a mí más o menos
me daba igual hasta cierto punto, pero que fue una decisión del PSOE de Carmona, ¿eh? Manuel. Bueno, yo voy a ser un poco más escueto, la verdad. Les quería preguntar a Juan que, bueno, ¿qué está pasando? No sé si me vas a poder responder en este directo, ¿no? Pero bueno, Manuel, aprovechate que tú cierras, ¿eh? Aprovechate todas las preguntas que tú quieras, que tú cierras, ¿eh? Va a ser una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, algo está pasando porque estuve mirando los datos, cuando Carmona se ha demostrado que en las elecciones generales el PSOE, pues bueno, gana siempre, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando a nivel local para que esa misma gente que vota socialista en las generales, pues decida votar por Juan? O sea, o algo, me imagino que algo no se está haciendo bien, algo del PSOE a nivel local, no sé si me puedes responder, pero no sé cuál es tu impresión. Digo que en cualquier formación política, cuando no se tiene rédito político, cuando no se tiene rédito electoral, algo se está haciendo mal. Llámese PP, llámese Izquierda Unida y llámese PSOE, evidentemente. A nivel local, la gente votaba siglas, pero cada vez más es capaz de abandonar siglas para votar personas. ¿Vale? Juan en las últimas campañas lo ha sabido muy bien. ¿Cuántas veces ha quitado el palomo o la paloma de eso y en lugar vota PP, vota Juan? Han sido muy listos en los eslóganes, en los últimos eslóganes. Bueno, y el PP ya a nivel nacional también lo hizo. Feijóo, por ejemplo. Quita la palomita, quita esto y buscan la persona. Entonces, es decir, Juan, independientemente de esa labor, independientemente de, bueno, el carisma o la capacidad política o el animal político en el que esté constituido, pues evidentemente eso le da resultados. Y en el PSOE, pues bueno, yo te voy a comentar un caso de aquella época. Es decir, cuando yo me fui del ayuntamiento, el PP tenía una encuesta en la que, bueno, los resultados habían sido 10, 4, 7. Pues bueno, el PP tenía una encuesta de que estábamos en ese momento, a los 2 años de legislatura del PP, en 7, 7, 7. De eso me acuerdo yo perfectamente, ¿eh? Sí. En 7, 7, 7. Y un concejal del PP me dijo, dice, a mí no me gusta decir yo nada. Cuando alguien dice que es algo o que es alguien o que no es algo o que no es alguien, normalmente es lo contrario. Lo mejor es que te lo diga la gente, pero bueno, te lo voy a decir en este... Y yo no es porque me quiera sobrevalorar ni nada, te estoy hablando de que 777 y un concejal muy importante en aquella época en el PP, que luego otro me lo reafirmó, dice, nos has hecho el mejor favor electoral que se le podía haber hecho al PP de Carmona. Porque es que, bueno, ya sabemos cómo quedó la portavocía, cómo quedó la secretaría general y cómo quedó todo. Y evidentemente algo no se está haciendo bien. Hombre, Manuel, cuando yo en el 2013 me presento a secretario general del PSOE de Carmona, pierdo por 4 votos, que me pasa como a Carmen Chacón. Yo me acuesto secretario general un día y me levanto al día siguiente militante de base, ¿vale? Pues claro, mi idea clara era de una reforma del PSOE. Tú podías ver mi propuesta o mi programa de secretario general, la gente con la que yo me presentaba, y era una reforma. Yo dije en el PSOE que había que cerrar por reforma o por liquidación, pero que había que reformar. Y eso no le gustó a mucha gente que estuvo trabajando hasta última hora y bueno, y no te hablo ya de gente que te dice que sí, que luego, o con muchos que le han dicho a Juan Ávila, que luego el voto es libre, que tú no te fíes nunca de la gente que sí. Igual que te voy a decir una cosa, cuando vayas a unas elecciones en las que tú seas candidato, todo el que te diga que ha votado por ti, no ha votado por ti. Suele pasar. No suele pasar, no, seguro. Entonces, escúchame, que no, porque te he votado, es mentira, ha votado por el otro o la otra, ¿no? Claro. Y entonces, evidentemente, algo no se está haciendo bien. Pero ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que no se está haciendo bien porque yo ya lo dije en el primer programa, el PSOE tiene que decidir dónde quiere llegar, qué camino tiene que tomar
Y luego, por último, ¿quiénes son las personas que van a hacer el camino? Lo que no puedes empezar tú es, nosotros vamos a buscar un camino para llegar a donde, normalmente a un interés personal. Y la política no es el arte en convertir los intereses colectivos en intereses, perdón, los intereses personales en intereses colectivos. La política tiene sus propios intereses. No sé si me explico con lo último. Tú me habrás entendido porque eres filólogo. Efectivamente, sí, totalmente te he entendido, Juan. La política, muchas gracias, hombre. Ya te digo, yo entiendo eso. Yo no lo conseguí. Como no era capaz luego, que yo entendía que la bicefalia no era buena, ¿sí? Una persona en el grupo municipal, otra persona en la Secretaría General, por lo que dije a la compañera que me ganó, ahí tienes la portavocía para que tú seas eso. Por cierto, por Juan, supuesto, me fui. Cuando te presentas a secretario, para las primarias en Carmona, para la renovación, porque Manuela ha abierto la caja de Pandora y ya, claro, son muchas dudas las que surgen, ¿no? En este caso, esos 4 votos, ¿sigues pensando hoy en día que aquellas elecciones primarias se hicieron en igualdad de condiciones? No, porque te voy a decir una cosa, nosotros toda la propaganda y todo lo que hicimos, nosotros el partido, lo único que no cedió fue la sede para la presentación de la candidatura, pero nosotros toda la propaganda, todas las cartas, todo el trabajo, todo el reparto que hicimos, lo pagamos entre las personas que íbamos en la candidatura. Mientras que, por ejemplo, la carta que la otra candidata le envió a los militantes fue impresa en la imprenta municipal, en la imprenta de Diputación. Y además le pusieron el logo del PSOE de Andalucía. Aquello dio también se corrieron muchos ríos de tinta. Además recuerdo que a mitad del primer mandato de Juan, en el año 2013, se planteó una moción de censura, una posible moción de censura, aprovechando, yo creo... Te voy a decir una cosa. Si yo hubiese ganado la Secretaría General, probablemente hubiese salido adelante. Porque ya... Porque ya había una relación personal, porque entonces ya los poderes fácticos en Izquierda Unida y en el PSOE habían cambiado en los dos sitios. Pero hubiera sido injusto, esos lastres antiguos, Juan, no existían. Ya, pero Encarni era la que mandaba, entre comillas, la que tenía el poder decisorio en Izquierda Unida, y yo lo tenía en el otro lado, lo hubiese tenido en el otro. Pero hubiera sido injusta. Y además teníamos una relación personal que seguimos teniendo distinta a la que cuando el inicio de la legislatura. Pero no me has respondido. ¿Hubiera sido injusta? ¿El qué? La moción de censura. La moción de censura, yo no, hubiese sido completamente justa. Vamos a ver. No, me refiero a ojos del pueblo. A ojos del pueblo, igual de injusto Ezequiel que cuando ganó, igual de injusto que cuando ganó Maribel las elecciones locales, con 10 votos, y le faltaron 100 votos, 50 o 30 o lo que fueran. Izquierda Unida y el PP hicieron un gobierno. Pero me refiero... No, me refiero a injusto por el sentir del pueblo en aquel momento, que estaba habiendo un cambio de política. Muy bien, pero vamos a ver. Pero un cambio de política... Que sí, pero un cambio de política, te estoy diciendo que yo cuando... Vamos a ver, que yo cuando voté y cuando salí de ese pleno de Constitución, que me había abstenido, yo lloré. Y no me y no es eso. Vamos a ver, y si yo puedo trabajar para hacer eso y para remediar eso, pues evidentemente te voy a decir una cosa, yo no voy a decir que no a ese trabajo. No, totalmente lícito. Tú la puedes ver injusta, pero yo no la veía injusta. No, me refiero, Juan, no injusta. Injusta a los ojos del pueblo, entiéndeme. No, pero escúchame, pero que es que el juego político es así. Igual de todas formas, es cierto, 4 años injustos fueron. Había israelitas que daban un triple empate. Y esas israelitas internas, ¿no? Esos sondeos, esos tracking electorales. A mí es que me gusta más la palabra israelita porque es nuestra, es castellana, ¿no? Entonces, esas israelitas daban un triple empate. Es cierto, porque en aquel momento todavía el efecto Juan no se estaba viendo reflejado, porque además veníamos de la peor
en el peor momento de la crisis, hablamos de 2013. Pero que el efecto Juan el efecto Juan se ha visto realzado por la ausencia de otros efectos. Si hay otros efectos en la política local de Carmona, el efecto Juan no se realza tanto. Porque volvemos a esa dinámica, entiendo yo, que es opinión personal, de la dinámica autonómica o la dinámica local o la dinámica estatal. Es decir, no se produce, no es tan grande ese trasvase de votantes, desde mi punto de vista. Pienso yo. Bueno, compañeros, pues ahora sí que sí. 2 minutos para cerrar con Juan. Yo te decía, Juan, lo de la injusticia era por el sentido del pueblo, pero es verdad que lo que hemos estado comentando, que son efectos que tienen hay varios factores, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, tú lo estabas comentando anteriormente, ¿no? Todo tiene, no es un punto de vista único, que no es un prisma, ¿no? ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí para Juan? Creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que esto es historia de nuestra ciudad. Así que, Juan, te agradecemos que hayas abierto tu corazón, porque además había un momento en el que te ha emocionado, ¿no? Porque esa abstención te llenó de... Yo recuerdo aquel momento que yo estaba en el pleno, yo estaba en aquella época retransmitiéndolo por redes, algo totalmente inusual, y tuvimos tuvimos más de 1.500 visualizaciones en aquel momento, porque claro, había habido tanto ruido mediático que en aquel momento pues causó gran revuelo. Gracias, Juan, por este momento, y gracias, compañeros, por este programa que nos ha salido especial, que no estaba previsto, no estaba tan planificado, pero que ha quedado bastante bien. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa, compañeros. Venga, gracias. Un saludo. A todos. Venga, y nos vemos. Cordial a todos. Ahora.